Bien, entonces en este video vamos a ver sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Dijimos que era una de las divisiones funcionales del sistema nervioso. A diferencia del sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo va a ser inconsciente e involuntario. Vamos a ver qué función va a tener sobre los diferentes órganos. Y este sistema nervioso autónomo lo vamos a dividir en sistema nervioso autónomo parasimpático y sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí? Para que se den una idea, el sistema nervioso simpático va a estar activado en las situaciones, por ejemplo, de peligro, ¿sí? Que el cuerpo se prepara para huir o para correr. O, por ejemplo, cuando estamos haciendo actividad física intensa, también va a estar activado este sistema, ¿sí? Vamos a ver por qué y qué efectos va a tener sobre los órganos para justamente favorecer entonces la huida, ¿sí? Correr, entre otras cosas. Por otro lado tenemos el sistema nervioso parasimpático, para que se den una idea, por ejemplo, cuando nos vamos preparando para comer, estamos relajados en el sillón, estamos mirando la tele, ¿sí? O volvemos de entrenar y ya hicimos una vuelta a la calma, también va a estar activo el sistema parasimpático, ¿sí? Esto no quiere decir que uno anula al otro, pueden estar los dos activados al mismo tiempo, ¿sí? Pero quizás uno va a ser el que está predominando según las necesidades del organismo. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que el sistema nervioso parasimpático, que es el que acabamos de describir, también lo podemos llamar cráneo sacro, y esto está haciendo referencia a la posición de sus núcleos, es decir, donde inicia esa información, ¿sí? Que va a tener entonces una función específica en diferentes órganos, como dijimos antes, que lo vamos a ver al final del video. Esos núcleos, que acuérdense que a nivel del sistema nervioso central, los núcleos van a estar formados por los somas neuronales, es decir, va a ser el lugar donde inicia esa información que va a ser transportada. Y esos núcleos, como bien dice acá que se llama cráneo sacro, van a nacer en los pares craneales 3, que era el motor ocular común, lo vamos repasando ya para el final, el par 7, que es el nervio facial, el par 9, que es el glosofaringio, y el par 10, que es el neumogástrico o vago. Y también van a esos núcleos a encontrarse en segmentos espinales, es decir, en la médula espinal, en los segmentos sacros de 2 a, del sacro, la vértebra sacra 2, a el sacro 4, ¿sí? O sea, el segmento medular sacro 4. Bien, como bien dice acá, en conjunto inervan una gran cantidad de vísceras y llevan adelante diferentes acciones, ¿sí? Y más adelante vamos a ver cuáles son. Por otro lado, el sistema nervioso simpático también lo vamos a llamar toracolumbar. ¿Y qué hace referencia a esto? A que van a ser en las astas laterales de la médula espinal, sobre todo y principalmente en las regiones torácicas y lumbares, ¿sí? Esto ahora ya lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, ¿a qué hace referencia que se llama toracolumbar? Es que las primeras neuronas, ¿sí? Van a ubicarse en la médula espinal, como bien les dije antes, a nivel del asta lateral. Nosotros habíamos visto las astas anteriores y las astas posteriores, y ahora vamos a agregar un asta lateral, ¿sí? Que está relacionado entonces con este tipo de información autónoma. Entonces, desde allí van a viajar hacia la cadena simpática, que es una cadena que se encuentra hacia los lados de la columna vertebral, donde van a encontrar otros somas neuronales, ¿sí? Que van a estar ubicados en ganglios, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos del cúmulo de cuerpos vertebrales o somas neuronales, en el sistema nervioso central los llamábamos núcleos, mientras que en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Lo vamos a llamar ganglios. Entonces, como bien dice acá, desde allí viaja hacia la cadena simpática, que es una cadena de ganglios, ¿sí? Que se ubica a los lados de la columna vertebral. Bien, entonces siguiendo con lo que les comenté recién sobre la cadena paravertebral, ¿sí? La cadena simpática paravertebral, o sea, seguimos ahora refiriéndonos al sistema nervioso simpático. Entonces en esta imagen les quería mostrar, fíjense que acá tenemos, ¿sí? Un corte horizontal de la médula espinal, solamente estamos viendo una parte, pero acá podemos ver el asta anterior, el asta posterior
Y fíjense que a nivel lateral vamos a encontrar entonces el asta lateral. Y fíjense que acá va a estar emergiendo, ¿sí?, raíces nerviosas que están graficadas en verde, que pertenecen a la información, ¿sí?, simpática. Que entonces en este asta lateral vamos a tener los cuerpos, neuronales, ¿sí?, de las neuronas que forman parte del sistema nervioso simpático. Y fíjense que esos axones van a viajar, ¿sí?, van a encontrarse a este nivel y van a hacer sinapsis con otro soma neuronal. Fíjense que acá lo está representando, ¿sí?, que se encuentra ese soma en el ganglio, ¿sí?, en los ganglios de la cadena paravertebral. Es decir, fíjense, acá tenemos la columna vertebral y a los lados sí vamos a tener esta columna, que fíjense que estos engrosamientos que vemos acá son los ganglios que llamamos paravertebrales porque están a los lados de la columna, ¿sí? Entonces, en estos ganglios paravertebrales va a haber cúmulos de somas neuronales, ¿sí?, o cuerpos neuronales, que van a hacer sinapsis entonces con la primera neurona, a la cual llamamos preganglionar porque justamente va a ser anterior al ganglio, ¿sí?, a la cadena paravertebral. Bien, ahora vamos a ver cómo sigue entonces esa información, ¿sí?, el recorrido de esa información. Bien, entonces ahora vamos a ver nuevamente, ¿sí?, seguimos en el sistema nervioso simpático. Vamos a ver entonces que el sistema nervioso central, ¿sí?, en el sistema nervioso central vamos a tener la primer neurona, ¿sí?, que dijimos que iba a ser entonces a nivel toracolumbar de los segmentos medulares. Entonces, el órgano del sistema nervioso central que contiene la primer neurona del sistema nervioso simpático va a ser la médula espinal, ¿sí? Vamos a tener entonces, fíjense, acá se representa un soma neuronal y su axón, ¿sí?, que va a hacer sinapsis entonces con la segunda neurona que la encontramos en los ganglios paravertebrales o cadena lateral simpática, ¿sí?, que es lo que vimos recién. Entonces fíjense que la primera neurona, ¿sí?, sobre todo se está haciendo referencia al axón, ¿no?, al axón de la primera neurona que hace sinapsis con la segunda neurona, fíjense que va a ser corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya encuentra justo al ladito de la columna, va a encontrar esa segunda neurona para hacer sinapsis, ¿sí? Entonces tiene un axón muy corto y decimos que es una neurona preganglionar porque está antes de la cadena ganglionar paravertebral y decimos que es corta, ¿sí? Pero esta segunda neurona, fíjense, ¿sí?, que va a ser la que va a llevar la información ahora al órgano que necesitamos que la transporte. Fíjense que como se encuentra a los lados de la columna vertebral, luego va a tener una neurona que va a ser postganglionar, es decir, que encontramos después, ¿sí?, o sea, que sale, digamos, del ganglio. Fíjense que va a ser larga porque va a tener que viajar, ¿sí?, hasta el órgano blanco, que en este caso, por ejemplo, sería el corazón, ¿sí? ¿Qué efecto va a tener sobre el corazón, el sistema nervioso simpático? Aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí?, en el caso de que yo tenga que salir corriendo, ¿sí? Y el neurotransmisor que va a mediar justamente, que se va a ser liberado para estimular una respuesta en este órgano blanco, va a ser la noradrenalina, ¿sí? Por otro lado, en el sistema nervioso parasimpático, dijimos que a nivel del sistema nervioso central íbamos a encontrar núcleos, tanto a nivel del tronco encefálico, ¿sí?, que eran los núcleos de los pares craneales 3, 7, 9 y 10, como de los segmentos sacros de la médula espinal, ¿sí? Entonces los órganos del sistema nervioso central implicados van a ser los órganos que pertenecen al tronco encefálico y la médula espinal, ¿sí? Pero fíjense que acá va a tener entonces un cuerpo neuronal y el axón, en este caso, va a ser más largo, ¿sí? La neurona preganglionar va a ser más larga porque los ganglios, ¿sí?, del sistema nervioso parasimpático van a estar muy cerquita de los órganos blancos. Entonces, este axón va a tener que ser mucho más largo, ¿sí?, para alcanzar y hacer sinapsis con la segunda neurona que se encuentra bien cerquita
por ejemplo, en este caso, de los órganos digestivos, ¿sí? Entonces, acá tenemos la segunda neurona. Entonces, la neurona postganglionar, o sea, es decir, la que emerge del ganglio, va a ser corta porque se encuentra cerca del órgano blanco, ¿sí? En este caso, se está representando el sistema digestivo y el neurotransmisor que va a ser liberado para estimular una respuesta en ellos va a ser la acetilcolina, ¿sí? Entonces, esa es otra diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, más allá de la función que cumplen en cada órgano, ¿sí? Cómo son sus neuronas preganglionares y postganglionares, ¿sí? Seguimos.